Avena Selecto Super Chedraui, 3x2 en toda la variedad de pan rústico y 20% de descuento en cortes New York o Ribeye. Si quieres aprender Python para tener una carrera en ciencia de datos, TI o ingeniería, tienes que hacer el Python para tener una carrera en ciencia de datos, TI o ingeniería. Buenas, buenas, ¿cómo estamos, equipo? Bienvenidos. Bienvenidos, espero que estén muy bien el día de hoy. Que estén pasando un excelente jueves.
Estamos de regreso con los eventos, equipo. Ya empezamos con eventos. Me da gusto. No sabía que era el Xbox Direct. A ver qué nos muestran. Sí, no. Ya, a ver, pinta muy bien. Ya, Huawei. O sea, lo que pinta muy bien de esto es Indiana Jones. Por lo que están diciendo, vamos a ver el primer vistazo de Indiana Jones. Entonces, a ver qué tal. ¿No? A ver qué tal. Pero a ver, saludamos a todos, mi buen tiburón, Kevinazo, J Cross, Carlitos. Un saludo a todos, equipo. Un saludo a todos, espero que estén muy bien, que estén pasando un excelente jueves. Gracias por estar aquí con el tío Saga, con el viejo sabroso, como de que no. Y pues nada, vamos a disfrutar el Developer Direct, que empieza en aproximadamente 10 minutitos, equipo. En 10 minutitos empieza. Entonces toca ver qué onda. Eivor Morgan, hola a todos, buenas tardes. ¿Puedo comunicarme con recursos humanos? ¿Pero por qué, Eivor Morgan? ¿Por qué te quieres comunicar con recursos humanos? ¿Qué onda, Dilaxio? ¿Cómo estamos? Ah, y por cierto, muchachos, si todavía quieren participar en lo de Call of Dragons, tenemos todavía 6 horas. Tenemos 6 horas y tenemos a 15. Entonces, si se llegan a 5 más, ahora sí podemos activar el sorteo, equipo. Nos faltan 5 más y ya se puede activar el sorteo de $20. Pero pues bueno, nada más se los dejo ahí. Nos quedan 6 horas 22 minutos para que termine mi campaña con Call of Dragons. Entonces, si quieren, nos faltan 4 personas. 4 personas más que lleguen a nivel 5 ahí en Call of Dragons. Y pues bueno, vamos a poder activar ese sorteo de $20. Pozole. Empezamos con los eventos y ayer salieron las primeras cosas del WD2K24 con el primer tráiler el lunes. Estoy de acuerdo, ya, Huawei. Estoy de acuerdo, eso lo vi ayer y dije, ah, caray. Está interesante. ¿Te imaginas que saquen Hi-Fi Rush 2? Estaría demasiado loco. No creo, la verdad, Kevin. No creo. Ahí sí no creo que puedan ser. Pero estaría padre que le hicieran como el año pasado cuando fue el developer. Que de la nada saquen un juego así, ¡pum! Así un shadow drop de un juego así, mamaley, ¿no? Algo de Fable, yo también, tiburón. Yo espero muchísimo de Fable, la verdad. Fable es uno de esos juegos que a mí me mata y ya quiero ver qué es lo que está haciendo Ay, se me fue el estudio, el que hace Forza. ¿Qué está haciendo Ground? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el estudio de Forza? Se me fue. Bueno, ese estudio, ¿qué está haciendo con Fable? La verdad, ¿no? No hubo directo de producción jugando Madison, me siento estafado. Eivor Morgan, ahí tienes que quejarte con el mismo producción, que es un cobarde, que él no quiso jugar Madison. Playground, gracias Diego, Playground, sí. Sabía que era algo de Ground, algo así. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Mira quién dice cobarde. A ver, no, yo nunca dije que yo iba a jugar el Madison. Yo nunca dije que lo iba a jugar, equipo. Yo les dije que yo nunca lo iba a jugar. Y hasta les voy a decir algo. Creo que me voy a atrever a jugar con ustedes Alan Wake 2 en directo. Ya lo tengo instalado en la compu, todo. Entonces puede ser que me atreva a jugar Alan Wake 2 en directo. Ya estoy jugando Resident Evil 4 y fue primero. Te dije que Resident Evil 4 es un tremendo juegazo, Kevinazo. Yo te lo dije, 10 de 10. Dios, haga el directo anterior, vimos a tu primo gemelo de Harry Potter. Ah, perdón, Fer, perdón. Rigoberto, ¿cómo estamos? Saludos, Diego, saludos, Haga, tus días de Remnant 2 son geniales. Ah, no hay de qué, Diego, qué bueno que lo estás disfrutando. Y pues quédate pendiente porque todavía falta sacar contenido del próximo DLC que van a sacar. 5K de bits y juega el Madison. Junior, dímelos, ¿cómo estamos? Bienvenido, crack. ¿Qué onda, King? Ahí está. Ya traigo los lentes, equipo. Qué bueno que me recordaste lo de los lentes. Fer. Porque sin los lentes me va a empezar a doler la cabeza mucho. Yo estoy haciendo maratón de The Last of Us, ver la serie y jugar los juegos nuevos de tirón de PlayStation 5. Ah, está bien, tiburón, ¿te vas a comprar el remastered? Bueno, ya han visto el contenido que he subido del remaster, ¿no? Que por cierto, gracias tío Sony por el código. Ya les he subido todo el contenido y creo que ya terminé toda la cobertura de Last of Us Remastered. Creo que ya no hay nada que les pueda subir y creo que ya les hablé de todo, ¿no? ¿A dónde se fue el tío Saga? Aquí estoy, Fer. Saga con y sin lentes como Harry Perry el ornitorrinco. Estoy retomando Valhalla porque no lo terminé. Ah, qué bueno, Rigoberto, qué bueno. Pues mira, toca disfrutarlo, Rigoberto. Toca disfrutarlo y estar preparados para todo lo que va a llegar de Jade y Red, porque este año supuestamente salen esos dos. Descargo Príncipe de Persia. Pensé que era como el antaño. No solo jugué 5 minutos y lo desinstalé. No es mi línea. Es que es un Metroidvania, Carlitos.
Es un Metroidvania al 100%. Entonces, pues si yo entiendo que a los que buscaban como el Prince of Persia clásico les iba a enojar. Bueno, a mucho fanbase le enojó el cambio que hicieron, pero yo les puedo decir, si les gustan los Metroidvania, Hollow Knight y todo esto, van a amar Prince of Persia: The Lost Crown. De verdad, es un juegazo 10 de 10. De verdad, es un tremendo juegazo. Pregunta seria. Saga, ¿me recomiendas comprar un cable de Ethernet categoría 8? Únicamente si tu modem tiene la potencia para poder hacer eso, King. Si tu modem no te da la velocidad para tener un categoría 8, no vale la pena que gastes esa cantidad de dinero por ese cable. A menos de que compres un router separado que sí te pueda dar ese como pump de velocidad para categoría 8. Ya me falta platinar. ¿Vas a platinar Valhalla? Dios mío, Fer, qué paciente eres. Remaster, mejor dicho, Directors. Pues sí, en parte sí, Kevin. De God of War Ragnarok. Ah, perfecto, Junior. Pues mira, aquí tienes todo. Tienes todo. ¿Sabes si va a salir algo más nuevo de Valhalla? No, Rigoberto, ya no va a salir nada de Valhalla. Valhalla ya está terminado. Y todo el equipo de Valhalla ya fue disuelto. Y todos ya están trabajando en Red, Hexe y un proyecto secreto que se traen ahí entre manos, que es Black Flag Remake. El de Salem, Hexe, sí, Hexe se ve interesante. Me terminé el Alan Wake Remaster. Siento que me gustó más el Resident Evil 4 Remake. Ahora me iré por los DLCs. Es que, a ver, es un juego completamente diferente, Igor. A ver, Alan Wake es un juego que... diferente, por así decirlo. No creo que vale la pena. No se pueden comparar Alan Wake junto con Resident Evil 4. Yo creo que Alan Wake 2 ya lo puedes comparar con Resident Evil 4 Remake, porque ya siguen como la misma línea. Saga con sus lentes estilo Clark Kent, al ponérselos una persona y al quitárselo se convierte en Super Saga. Más o menos, ¿qué capacidad necesita el modem? Pues bueno, yo te diría que mínimo un modem que pueda soportar Wi-Fi 6 o Wi-Fi 5. Cualquiera de esos, King. Y que sea gamer. O sea, ahí, aunque no lo creas, ahí sí vale la pena comprar modems gamer. Así como de Asus, de esos. Sí valen la pena. Hola, banda, ¿saben algo de Outriders? No, Adalberto, ya Outriders ya terminó todo su proceso, ya. Todo el contenido de Outriders terminó con la expansión que trajeron y ya. Se terminó todo lo que tiene que ver de contenido con Outriders, tristemente. Por lo que yo entendí. Pero pues puede ser que People Can Fly nos sorprenda con un Outriders 2 o algo. No hay de qué, Junior, a ti por ver el contenido. Te lo agradezco a ti. ¿Platinas Mirage? Mirage está fácil de platinar, la verdad. ¿Jugaste el Skull and Bones? ¿Qué te pareció? Pensé que sería algo mundo abierto, misiones en tierra. Sí, lo jugué, Fer. Tuve la oportunidad He podido jugar 2 betas de Skull and Bones. Y yo pensaba lo mismo. Fer, justamente. Pero es más un juego de batalla naval que otra cosa. Y por lo que está diciendo, supuestamente van a utilizar todos los assets de Skull and Bones para el remake de Black Flag. Que a ver, se me haría algo inteligente. Que sí hicieran eso. Porque, a ver, Skull and Bones, yo la verdad... Yo digo que es un juego que va a ser para un nicho muy, muy, muy específico, equipo. Pero así un nicho así muy, muy, muy chiquito. En donde no sé cómo puede funcionar ese juego como por servicio, casi. La verdad, o sea, yo lo jugué un ratito. 5 horitas estuvo bien y todo, pero... Ya, o sea... Falta verlo en la historia, porque en la historia no se vio nada en las betas que hemos tenido. Nada más ha sido combate y todo, pero... No sé. Ese juego sí tiene como el gran signo de interrogación de que no sé qué puede pasar. Al igual que Suicide Squad, equipo. Suicide Squad, lo que yo pude jugar, a mí me gustó. A mí me gustó lo que yo jugué de Suicide Squad, pero falta ver el producto final, ¿no? ¿Habrá info sobre Fable? Esperemos, Jordan, esperemos. La mejor pistola de Resident Evil 4. Ay, se me fue, Kevinazo. Se me fue el nombre. ¿Qué opinas si me compro el Spider-Man 1 de PlayStation 4? Mejor me ahorro y compro The Forest. The Forest nunca lo he jugado, Junior. Así que no te puedo decir acerca de The Forest. Ese tipo de juegos como de The Forest, Rust y todo eso a mí no me gustan. Los survivals, así como ese tipo de juegos a mí no me gustan y no te puedo decir la verdad. Spider-Man sí es un muy buen juego. Ese sí lo he disfrutado muchísimo. Al igual que Miles Morales y Spider-Man 2. A ver, pues muchachos, aguántenme un segundito. Ya vamos a quitar la música y ya vámonos para acá. Porque ya está a punto de empezar esto. Entonces... vámonos para allá. A ver. Ya, 30 segundos, equipo. 30 segundos. 30 segundos, equipo. 30 segundos. La red 9, la red 9. Gracias, Ivor. Sí, la red 9. Sí. Venga.
Ya está a punto de empezar. Con The First vas a... Qué vinazo. Ay, por cierto, equipo. Acuérdense que al ratito tenemos un stream muy importante con Bosco. Y con producción aquí. Entonces no se lo pierdan. Ese va a ser como a las 6:30 de la tarde, más o menos. Hora de México. Pero a ver. Empecemos, a ver. ¿Quién nos tiene el tío Xbox para esta? Ok, veo muchos más 18, equipo. Está interesante esto. Veo mucho más 18. Entonces... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Directo de los desarrolladores. Ok. Va a ser un duelo a muerte a cuchillos, Eivor Morgan, sí. A ver. ¡Vámonos! Estoy de acuerdo, Carlito, estoy de acuerdo. No pasa nada, Cars, no pasa nada, no te preocupes. No, más que bienvenido, Cars. Pues me puedes ver tanto aquí como en YouTube, Cars, en donde tú prefieras. Yo ya hago multistream en todos lados, Cars, entonces... Más que bienvenido a verme y qué bueno que regresaste, Cars, te lo agradezco. Qué bueno que estás aquí de regreso. Empezamos con Obsidian. Vamos a ver a Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands. A ver. Here at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love Gracias, Carlitos, agradece. games, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. A este juego le traigo unas ganas. Believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. Muéstrame gameplay. And when it comes to encounters, our combat ¡Vámonos! Esto era lo que quería ver. Fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Tenemos el nuevo Skyrim, equipo. Tenemos el nuevo Skyrim. Our team's overarching goal is to empower no, Kevin, no va a pasar. ¿Qué onda, Alejandro? Sí, va a haber info de Hellblade. From spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play. Ok, aquí voy a poder ser magazo. For all battles, you can combine a variety of hasta armas de fuego. Attacks and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Okay, eso está bueno. You can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel doble varita. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold, creating a balance between el sistema de combate me gusta. during combat.
Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. A ver, lo único que sí estoy de acuerdo, el estilo artístico. Si hubiera sido un estilo más realista, hubiera estado más padre, pero... It's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. ¿En tercera persona? No, yo igual puede ser Kevin. Training under Captain Ruiki. Trying to keep O sea, pero por lo que veo esto es un nuevo Skyrim, o sea, pero hecho por Obsidian, literal, o sea. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised. Saurips. It was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? Me hubiera gustado que hubieran mostrado esto de otra forma, yo creo. If you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? ¿Qué onda, Bosquito? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the Bueno, a ver, esto está bueno, de que cada decisión que tú tomas tiene una consecuencia en la historia, en el mundo que estás y todo. Eso, por esa parte está bueno. Es a lo que estamos acostumbrados en algunos juegos. Hay que ver cómo funciona bien eso, ¿no? From the outset, we knew that we wanted Avowed Con Clark setting Kent. to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The living lands is a continent of untamed valleys. A ver, entiendo, pero me hubiera gustado que fuera un poco más realista el estilo de arte. Pero, bueno, se entiende, se entiende. ¿No? All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. A mí nunca me ha temblado nada, Bosco. Así de sencillo. You might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of en efecto, Cars, al ratito tenemos otro stream. There's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we Dale, Cars, gracias por pasarte. to explore the living lands when Avowed launches this fall. Otoño. Ok. Bueno, ya tenemos rango de salida para Avowed, otoño. Ok. Ah, bueno. Ok. Y temblará como gelatina. Oye, ese arte está bueno. Oye, me gustó ese arte. Otoño 2024. Ok. Ok, otoño 2024. Ya nos vamos preparando para final de año, equipo, para todo lo que se viene, ¿verdad? Uy, sí van a enseñar Indiana Jones. Oh, sí van a... Uy, se viene Hellblade. Se viene Hellblade, equipo. Ojo. Toca ver Hellblade, equipo. Mamma mía. Agárrense. Agárrense.
Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory. Derek, más que bienvenido. ¿Cómo estamos, Derek? ¿Cómo estamos? Development on Senua's Saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival. Where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on este juego sí va a ser va a ser un viaje esto. Lo más seguro es que sí, Kevin. Para los que ya tengan fecha de lanzamiento, sí va a haber. Hasta te podría decir que van a sacar fecha de este. Te lo puedo decir. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. Yo creo que aquí en el stream no se le hace mucha justicia a cómo se ve el juego. Pero estoy seguro que en cuanto ya tengamos el juego... ¡Oh! No hay de qué, Derek, qué bueno que te ayudé. Y pues si vas a jugar Suicide Squad, igual vas a tener guías de Suicide Squad y todos los juegos que tenemos en este año. De todo tienes aquí en tu player. Agosto. Octubre no creo, porque matarían a Baud. Yo digo julio. Yo digo sale en julio. Es mi apuesta. Sale en julio. Sale en julio este. Es mi apuesta. Madre mía, no, es que visos. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge. O sea, ahora sí nos van a volver locos. Players will find themselves traversing beautiful hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own. Esperemos, Damián, porque estoy de acuerdo. El tema de combate en el primer Hellblade sí era un tema. Hora de ser Moon Knight, literal. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the Mira, ahí está lo que decías, Damián. Sí están mejorando el tema de combate. Sí lo mejoraron. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Oh. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. Saga, ¿por qué no tienes la alerta prendida de las subs del canal? ¿No está prendida, Carlitos? No me apareció. No me apareció nada de eso. ¿Debería estar? Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game. Está raro, está raro que no se escuchó. Les digo, estoy teniendo muchos problemas con lo de las alertas y todo eso, que tengo que volverlo a hacer todo de cero, equipo. Ah, se agradece, Carlitos, muchísimas gracias. No, es que ahora sí, la verdad, tengo que arreglar eso, porque ya estoy teniendo muchos problemas con lo de las alertas y así. Entonces... And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. ¿Al juego de las ratas?
Parecido Derek por el estilo de arte. Gracias, Carlitos. Te lo agradezco, Carlitos, de verdad, muchísimas gracias. Ay, madre mía. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology, hijos de su madre, some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized. Madre mía, señores, ¿nos van a volver locos con este juego? Si lo juegan con audífonos como el tío Saga, vamos a entrar en un viaje muy poderoso con este juego. Fast and deep is not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. Tengo que revisar eso de la acción porque sí. On the music we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft. No, madre mía, meaning in the music, it really connects with her game and elevate it to something really special. A ver, si el anterior juego ya era difícil jugarlo con audífonos por escuchar las voces y todo, y así como pasan. ¡Ve eso! Es que... O sea, sentir así las voces, cómo te recorren, la música, todo eso, todo lo que están diciendo. No, madre mía. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a Literal es arte. and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person. Sí, no, yo también, Jordan, o sea, yo cuando lo jugué, yo no lo jugué con audífonos. In a way, I'm Senua. Right? Luego me dijeron, no, es que lo tienes que jugar con audífonos. Jugué al principio y dije, a la madre, ¿qué es esto? So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft justo, Carlitos, justo. Thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on. 21 de mayo. 21 de mayo, equipo. 21 de mayo, Hellblade 2. Tenemos fecha para el gran juego de Xbox de este año. El que sí va a pelear por el GOTY. 21 de mayo. También, gracias por volverte. Se fue. ¿Cómo se dice? No es sub, es supporter. Ah, caray. ¿Square Enix? Espérate. Espérate, ¿qué hace aquí Square? Oye, ¿qué hace aquí Square? ¿Momento? ¿Qué está pasando aquí? Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Mana va a salir para Game Pass. 聖剣伝説 Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。Sí, Visions of Mana コンソールゲームとしては約17 va a salir en Game Pass. 聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクター、Sí, pinta muy guapo este juego. 心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。本作は30年以上歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。 Mira nada más. 自然や精霊とのつながりを感じられる Sí, hay muchísimos, Jay, hay muchísimos. 世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。
Joyita. Konkai, これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに Koichi Ishii. 聖剣伝説 Sí, 21 de mayo el Hellblade. Muy buena fecha, la verdad, ¿eh? Hello, I am Koichi Ishii from Grabs. Tremenda la chamarra de cuero, ¿eh? Tremenda, ¿eh? The newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃、Tremenda la chamarra, ¿eh? 今作では、はじめはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で La puesta en acción y transformación, la digivolución, papá, ¿cómo de que no? 落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いてこれまで自分が携わった作品 Una disculpa, equipo, una disculpa, una disculpa. 当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。Okay. 最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できている。Gracias, gracias, Derek, gracias. 中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには En el pasado Mana series. 海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちが Sí, いました eso が sí, tiene mucho 今 tiempo. 作には広大なフィールド探検に欠かせない ¡Ah! 登場します。 ¡Ojo! 陸上を猛スピードで駆け回ってくれる ¿Es el Saga Perro? ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。 Ah, y puedes golpear enemigos. 仲間を考えるにあたっては、 Bueno. 今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、Un Yorkshire. よく似た仙山公や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが En Anubis. それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方を ¿Qué pasó en el Square Enix? 調整を重ねていきピックルは誕生しました。Mi primera chamba. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去様々な Ah, ya enseñaron cosas buenas, Tiburón. About, Hellblade. 最新作として Gracias, Alejandro. Gracias, gracias. 生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。 La música, sí, la música. 楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大 No, aquí no lo puedes crear, Derek. En este no. 新たな試みとしてフィールドの探索から Música adaptable. シームレスに体験できるよう今作ではインタラクティブミュージックを導入しており Ok. 体験の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。 A ver. ¿Qué onda, Calvicia? ¿Cómo estamos? No entendí eso de música adaptable. 今作はアクション No entendí eso. 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており武器での攻撃だけでなく ¿Qué onda, Force? ¿Cómo 魔法で estamos? の攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますがその力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますのでその効果とともに聖剣伝説 Espíritus の世界らしい elementales. 不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。 Pues bueno. オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが聖剣伝説ビジョンズ Por fin algo de Square que me gusta. Desgraciado, desgraciado. 小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますのでぜひ発売日を楽しみに待っていてください。 El lanzamiento del 私自 juego. 身もプレイするのを Yo también lo quiero jugar. Yo también quiero jugarlo, sí. 聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは
今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただき En verano sale. 今から待ちきれません。 Ok, sale en verano. Visions of Mana sale en verano. Ok. Ok, interesante. Ahora, ¿con quién seguimos? Van a dejar Indiana Jones hasta el final. Indiana Jones va para el final. Eso lo puedo firmar. Indiana va para el final. Oxide. A ver, vamos a ver qué trae Oxide. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013. Aquí sí no sé la verdad que están trabajando ellos, ¿eh? De ellos sí no sé qué están trabajando. Strategy games of all time, like Civilization 5. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, Ok. 4X gamers, Juegos de estrategias. all the Sí. depth and gameplay fans of this genre love. Age of Empires. Sí. Explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your Ok. rivals on the international stage. ¿Tenemos But it segundo? isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Jueguito de ciudades. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept A to ver. completion. We started small. Estos juegos la verdad a mí no me matan. La verdad. O sea, entiendo que hay gente que sí los mata, ese tipo de juegos, pero a mí la verdad, The end result is a mí no me a mata. historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective. Asomarse al balcón. Y tiburón. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see La fecha a todos, Force. Yo lo esperaba para julio. architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a... Ya póngale mute. The prestige system About es el de la campaña navideña. En efecto, About va para otoño. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Este juego la verdad me... Scientific advancement. The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. ¿Tiene iPhone? Siempre he tenido, no, Inversito. Siempre he tenido. Our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. ¿Quién quiere más? ¿Cómo estás, Inversito? Qué bueno verte. ¿Cómo va todo? Giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is crafting system. Este sí no me llama, Crafting system offers a unique challenge. Y ese es iPhone 14 y me paga con fotos del Saga Perro. Las fotos del Saga Perro son caras.
turning them into the tools that you need. ¿Por qué el lado oscuro, Force? ¿Por qué? Getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X games. Un segundo. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or Ya, una disculpa. leaders come in so many different forms. Cara, se sacó casi de azúcar. Scientific and cultural prodigies. A ver, suéltalo, Force, suéltalo. Each leader in Aura ¿Para cuándo Assassin's Creed Red? Supuestamente para final de año, Paco. Para final de año sale Red. Red para final de año. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. Este sí está aburrido, ¿eh? La presentación de este juego sí está aburridita, ¿eh? La verdad. Ahí sí no se los va a negar. Player feedback is the only way to really understand what you're Esta presentación sí está aburrida, ¿eh? ¿Ya hay fecha de Stalker 2? No que yo sepa, Damián. Todavía no, todavía no. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. ¿No hay noticias del Phantom Blade? No, de ese no. De acá ahí tenemos que esperar a un PlayStation Showcase. Porque es exclusivo de PlayStation ese. Cougars, 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 I hate cougars. Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent Indiana Jones, Fable y Stalker 2. Yo creo que el siguiente que pueden mostrar es Stalker, después de este. Y Indiana Jones al final. Estoy de acuerdo, Derek. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our insider En septiembre, Kevin. And continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us. A ver. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Bueno, ya terminamos con Ara, equipo. Ya terminamos con Ara. Fuera de aquí, Ara. Fuera de aquí. Pasemos al otro, por favor. Pasemos al otro, por favor. Pasemos a lo siguiente. Lo siguiente, por favor, lo siguiente. Que lo de Ara no estaba durmiendo. Uf, se viene Indiana Jones ya. Se viene Indy. ¡Se viene Indy, equipo! Vamos a ver. Quiero ver esto. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine. A ver, señores de Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the Raiders of the Lost Ark. Indiana Jones has always Un juego de Rambo estaría bueno, Dilaxio. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. Okay. You see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game. ¡Muéstrame gameplay, desgraciado! For what it would be like and the story, what Indy was going. Sí, el de Rambo, salió uno de Rambo, Force.
And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at... No sabía, fíjate, no sabía de eso. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life. ¡Muéstrame el juego, perro! I'm more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. A ver. A ver. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. Dr. Jones. While you were playing your pointless game, Okay. I was playing you. No, ese no lo he visto, Antonio. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. ¡Vámonos! ¡Si es Harrison Ford! Ok. Myths. ¿Primera persona? History. Just different ways to interpret. ¿En primera persona? Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Ah, bueno, no, sí tiene cosas de tercera persona. Ah, no, olvídenlo, es primera persona. Throughout history, ZAGA nerd. mankind has built sites of great spiritual significance. Yo pensé que lo iban a sacar en tercera persona, Force. Pues es Indiana Jones, o sea. Sites around the globe. You get a perfectly aligned circle. Yo también esperaba como un Tomb Raider, más o menos, de Indiana Jones. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? A ver, no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Pero a mí sí me hubiera gustado en tercera persona. La verdad. The Great Circle. You have any idea how old that was? Ok. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Es tipo Dishonored esto. O sea, sí. Tipo Dishonored, Wolfenstein, como decía Force. O sea. He's a brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate. A mí me hubiera gustado estilo Tomb Raider, la verdad. He's synonymous with adventure. Me hubiera quedado bien. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight. A muchos no les gusta la primera persona, Fer. In first person. Y yo los entiendo, la verdad. O sea, yo los entiendo, de verdad. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip,
And so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Hey, Derek. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the No estoy de acuerdo, Kevin, sí. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be A ver, yo también sé que a muchos no les gusta primera persona porque los marea. Indiana's curiosity. Es que para shooters, Antonio, sí es mejor primera persona. Para shooters sí son mejor primera persona. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome, stop. Need help, stop. Meet me in Vatican, stop. Indy. Vamos a ir a Roma. About how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Okay. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience. Los mundo abierto en tercera persona, Derek. No, mundo abierto tiene que ser tercera persona. Skyrim creo que es el único. Skyrim y Fallout creo que son los únicos que sí. Son la excepción a la regla. Or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure. Pero sí es gusto de cada quien. A mí los de mundo abierto me gustan más en tercera persona. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. Blade va a ser. Yo sí, Damián. Yo sí. We also had the goal of making it feel like yo sí. Cinematic Indiana Jones adventure. A ver, el Arcane que va a ser el juego de Blade es el que hizo Deathloop, entonces podemos confiar. A composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Es que a ver, Kevin, yo digo que Indiana Jones va de la mano con puzzles. We also take a very movie-like approach. Indy va con puzzles, o sea, va de la mano. Un juego de Indiana Jones sin puzzles no puede ser Indiana Jones. Ese nunca lo jugué, Antonio. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead. Sí, que enseñen algo de Fable, Tiburón, y de Stalker. Que hagan un Shadow Drop. Me encanta eso, que hagan Shadow Drops de juegos. They'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely... Emmerich Voss. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach the situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol. El juego del jefe maestro es de primera persona. Ah, Halo. Sí, pero Halo es un shooter. You can't use your wits. You got Indy's most iconic tool.
Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. A ver. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there. Ahí está. Los puzzles son opcionales. Small secrets. Son opcionales los puzzles, la mayor parte. Right in with their surroundings. Ok. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Algunos, Derek. You gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Okay, a ver. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and ¿Qué onda, create Yo-Yo? such ¿Cómo an estás? authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones, Pues a ver, tocará probarlo y ver qué onda con este de indie. I think that's something everyone No lo va mal, o sea. I'm also very excited to announce that Indiana ¿Fecha de Jones salida? and the Great Circle will be coming later this year. Ah, ¿va a salir este año? Wait to share more soon. ¿Va a salir este año? Mangos. Todo bien, Yo-Yo, todo bien, todo muy bien, ¿tú qué tal? Pues ¿para cuándo va a salir este juego? A ver, ya tenemos para mayo Hellblade 2. Luego tenemos para otoño About. Pues ¿para cuándo? ¿Agosto por ahí? ¿Agosto? ¿Qué onda, Luinor? ¿Cómo estamos? Ya terminamos, ya. Ya es todo, equipo. Ya es todo lo del developer de hoy. Ya. No hubo nada de Stalker. Que a ver, también Stalker es un caso. Es un caso diferente. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of ARA is our philosophy. Sí, mañana sale Palworld. Yo 10 de 10. Señor juegazo. Stay happy. Creating an immersive experience like Igual me iría por julio. Que el de indie sale en julio. Yo creo que sí. Julio por ahí. Julio-agosto. Julio-agosto. My name is Masaru Oyamada. Little Nightmares 3. Ese yo creo que para un showcase, Antonio. Para un showcase de Xbox o de PlayStation, ahí se puede ver más de Little Nightmares 3. Pues bueno. Ok. Pues bueno. Elder Scrolls. Ese yo no lo juego, equipo. Si lo quieren ver, pues ahorita va a estar el Global Reveal de la nueva temporada de Elder Scrolls. Ese sí.